Bienvenidos, estamos una vez más en este rinconcito que hemos bautizado como el simbionte. Juan de Cómic para Todos y Fran Furanu de Movimentarios, hablando de cine, cómic, de cómic, cine, de esa interacción bilateral que llevamos años y años y años viendo, que tan lucrativa es para algunas compañías. En este caso vamos a hablar de una saga no tan popular como DC Marvel, pero que tiene sus legiones de fans, evidentemente, que ya tenía muchísimos fans en los cómics, como es Invincible o Invencible. Yo no sé si tú eres de Invincible o Invencible. Yo soy de Invencible, más bien. Yo ya me lo tengo traducido, sí. A pesar de que la veo en versión original, pero me lo traduzco. Claro, los que tenemos página web, como tenemos que pensar un poco en lo que es el SEO, a veces tenemos que poner las cosas en inglés para atraer un poco al lector general o el lector que también nos lee en español, pero desde Latinoamérica, que el título general pues llega a todo el mundo. Sea como fuere, Invincible, Invencible, ha tenido ya 4 temporadas más el spin-off que estábamos comentando justo ahora fuera de cámara, que seguro que acabamos tocando de nuevo. Y ha tenido una 4ª temporada que para muchos ha sido irregular, para otros ha sido épica. Creo que en este caso tenemos pequeña diferencia de opiniones. Así es que dime qué te ha parecido a ti y luego ya te contraataco con mis argumentos. Yo soy de las que la ven algo irregular. O sea, a ver, yo con Invencible, ¿verdad? Yo la disfruto mucho y sobre todo, aunque luego lo tocaremos un poco más a fondo, me imagino, de lo que más disfruto es que es animación tradicional. O sea, con toques modernos y tal, todo lo que tú quieras, pero no deja de ser animación tradicional, no deja de ser dibujo clásico. Y a mí eso al superhéroe creo que le sienta francamente bien. Pero es verdad que con Invencible tengo un problema y es que a veces, fíjate, es justo lo contrario, pero en este caso es la literalidad. O sea, el hecho de... El cómic es muy cambiante, ¿no? Porque el cómic a lo que aspira Robert Kirkman es a mostrar todo un universo. O sea, hacer que Invencible o Invincible tenga encaje en un universo muy grande. Entonces, en el cómic eso funciona porque al final son 24 páginas las que te pasas sin un personaje. Pero que en Invencible, en una serie de 8, 10, 12, 14 episodios que quieras juntar al final en una historia, pues estés 1, 2 o 3 sin ver al protagonista, dices, ostras, no es exactamente lo que yo quiero ver. Es de las cosas a las que la gente... Entonces, a mí eso es algo que me saca bastante, ¿no? Y luego es verdad que en esta temporada, pues hay alguna historia, pues la del infierno, por ejemplo, que te saca de la trama central, ¿no? O sea, y además te saca en un momento muy particular, porque es justo cuando has metido el cambio radical. Es decir, cuando Invencible pasa esa frontera mítica del superhéroe, del matar, no matar, es el debate que trata, que al final dices, ostras, vamos a llegar a un punto súper álgido, pero a pie de tierra. O sea, no tanto las historias cósmicas, que al final es de lo que se apodera esta temporada, sino de las de calle, ¿no? Las de abajo. Eso es. Entonces, ahí es donde dices, ostras, el pico es muy alto, pero luego viene tal. Y luego viene el pico muy alto, y luego... Entonces, ahí es donde Invencible me deja un poquito más frío. Sigo disfrutándola mucho. Agradezco que haya bajado un pelín el nivel de la violencia de la tercera temporada, porque para mí la tercera fue una salvajada. Sí, pero según qué capítulo también. Según qué capítulo, pero, o sea, quiero decir que en la 4ª lo hay, que nadie piense que ahora hemos decidido hacer Walt Disney, no. Pero es verdad que a mí esta temporada me ha parecido menos desagradable de ver. Tiene sus momentos, pero me ha parecido más accesible, ¿no? En ese sentido, y por eso también conecto un poquito más, pero es lo que te digo, o sea, altibajo. Para mí es un altibajo continuo. A ver, sí que es verdad que narrativamente te lleva de momentos súper épicos a momentos eso, me bajo al infierno o me pongo con el drama de la madre, que yo creo que ya estamos un poco todos cansados de eso y es una trama que no progresa, que está en un bucle metidísima, e incluso Mark, el protagonista, también está en una especie de bucle. Sí. Pero lo que yo sí que he agradecido que descanse la serie en otros secundarios, eso nos ha llevado a otros escenarios, evidentemente, y sobre todo que se convierta en una space opera. Yo del cómic me leí, no sé si fue el primer volumen, que es este que tenemos aquí. En la colección, a menos la que ha editado Planeta, son 3 volúmenes, ¿verdad? Creo que son 4, no me hagas... Pues iríamos, no estoy seguro, la serie va más o menos por la mitad del segundo, un poquitín pasado. De hecho, tenía anotado los números. Esta adapta de 66 a 78, de 100 y pico, 200 que tiene. Entonces, a mí sí que me gusta que se haya ido otros personajes. Primero porque me parece brutal la historia de los Viltrumitas, me parece una pasada, me parece muy original, no tiene límite ninguno, que eso me parece guay, muy guay, en la ciencia ficción sin límites y que funcione y que dé contexto además a la historia me encanta. A mí sí que me sirve para que dé un poco de contexto a la guerra que está por suceder, que parece que ya ha empezado en esta, pero realmente... hemos visto escaramuzas. Eso es, tiene que acabar explotando. Pero sí que es verdad que nadie espera una guerra de batallas de grandes dimensiones ni de mucho volumen de gente, porque eso creo que no va a pasar por la dinámica que sigue la serie. Sí. En ese sentido, a mí me ha encantado.
El capítulo del infierno me ha gustado mucho. Quizás, a lo mejor, ya que están... Porque la serie cambia mucho el orden que vemos en los cómics. Ese capítulo a lo mejor había entrado como primero o segundo episodio. Nos había entrado ahí y a lo mejor no nos había roto tanto el ritmo. O lo que hablábamos, un spin-off. O sea, el de Atom Eve funcionó muy bien. Y de hecho, además, sirve un poco para ese ansia entre temporadas que siempre se genera, pues lo vas calmando y vas haciendo que se siga hablando de la serie. Entonces, por eso decía que a mí hay cosas que yo hubiera sacado. Yo las hubiera sacado de la serie principal, porque primero, eso te da el aprovechar todo ese universo que ha creado Robert Kirkman para disfrutar un poco con él, ¿no? Porque es verdad que es muy completo, está muy currado. O sea, Robert Kirkman en ese sentido es un tío que piensa muy bien las cosas y lo que va metiendo. Y es verdad que en el cómic hay 200 series colaterales, entonces, joder, aprovéchalo. O sea, insisto, además ya tienes la experiencia de Atom Eve, que fue muy bien, entonces podías haber hecho aventuras aparte, ¿no? Que se vieran un poco fuera de la dinámica de la cronología de la serie, ¿no? El fan le encuentra el encaje, o sea que tampoco no es complicado. Y yo creo que hubiera hecho, a lo mejor, pues, una temporada a lo mejor, pues no la haces de 8, la haces de 6 o la haces de 5. Bueno, son capítulos largos también, o sea que tampoco pasaría nada por acortarla un poco más e ir un poco más al grano, ¿no? Porque es verdad que al final dices, es todo el tema de Viltrum. Vale, pero es que te has pasado la mitad de la temporada sin hablar de Viltrum. Anterior. La anterior y de esta, o sea, la primera parte no es Viltrum de la temporada. Pero no. Entonces dices, claro, es como si me llevaras a un sitio sin decirme que me vas a llevar al sitio. Y es verdad que juega con la sorpresa, pero no lo estás preparando. O sea, realmente todo el drama de Mark al principio de la temporada se olvida por completo en la segunda parte. Lo de la madre que dices, es verdad, es un bucle continuo. Parece que ahora le ha cambiado la dinámica. Veremos. Atom Eve ha pasado a una irrelevancia que no tiene ningún sentido cuando, si lo piensas, es el personaje más poderoso que hay en la serie. O sea, es como el Fénix oscuro de esta saga. Algo así, pero la has dejado en una irrelevancia. Es verdad que tocas los temas personales, que tampoco quiero entrar en spoiler, pero tocas los temas personales que tiene, pero la has dejado minimizada, la has dejado literalmente en un segundo plano. O sea, has hecho una elipsis en la que sucede todo con ella. A mí, fíjate, a mí es que sí que me... O sea, para meter todo lo que ha metido, había que dejar de lado personajes. Claro, es que no queda otra. La sensación que me da es que, claro, que te querían llegar o empezar a acelerar un poquitillo para no llegar a las 7, 8, 9 temporadas que podría llegar a tener esto. Y, claro, has tenido que empezar a meter cosas. La cosa es eso, que a lo mejor se te queda un poco como temporada puente. Claro. Y el problema, donde más se manifiesta, en mi opinión, eso, es en el final de la temporada. Que llega un momento que acaba con un cliffhanger, que además, ¿qué pasa? En los últimos, ¿qué dura? ¿2-3 minutos? Sí, el final, sí. Y es como, hola, ¿y esto va a acabar así? ¿En serio? Y claro, yo tuve que mirar cuántos capítulos tiene esa temporada. ¿8? No puede ser, este era el último. Y claro, flipé, porque además el punto en el que se ha quedado es súper interesante. Que se ha explorado en los ultracuerpos, se ha explorado en Secret Invasion, se ha explorado en cosas así. Pero aquí el rollo es distinto. Porque hay un factor, no voy a decir, genético como mucho voy a decir, que va a influir muchísimo. Entonces, claro, eso es súper divertido, es muy retorcido y está guay. Pero yo ya, habiendo visto la parte de Viltrum como si fuese Krypton, a mí la temporada empieza a ir realmente. Claro. Y luego, es que luego, a mí, si me dices que esta temporada tiene solo esos 2 capítulos y el capítulo que decimos que es el que tiene el gore fuerte, es que es una gozadera esa parte. Por eso digo, o sea, yo creo que la podrías haber condensado más. O incluso, ya te digo, ir un poco más allá en la historia y saltar más. Y saltar otras cosas que al final no les estás dando tú mismo la importancia que tienen, ¿no? O sea, quiero decir, las estás tratando yo creo que por respeto al fan. Y al final, narrativamente, no es lo mismo. O sea, quiero decir, esto es un tochal. La serie son 8 episodios. Entonces, comparativamente la narración esto fue primera, segunda, parte de la tercera. Por eso digo, pero que no puedes comparar el desarrollo que tú puedes tener en una serie de 100 y pico números con lo que vas a hacer al final en 4, 5, 6 temporadas. Eso es. Entonces, yo creo que quizá hubiera sido decir, pues venga, vamos a hacer la saga de Viltrum. Hazla, no pasa nada. Dale las 4 pinceladas de contexto para que sepamos quién es Mark, qué potencial tiene, dónde está todo lo que hay alrededor, los héroes con los que se codea, para que cuando aparezcan tenga sentido. Pero es verdad que al final nos vamos muy lejos. O sea, la trama del infierno, por ejemplo, es que te recupera un personaje de la primera temporada. Esto es de la cuarta ya, lo que estoy viendo aquí. Claro. O sea, no puedo enseñarlo. Te recupera cosas de la primera temporada que tenías súper olvidadas. Te dices, claro, ¿por qué? Porque está en el cómic. Perfecto, el respeto es maravilloso. Pero es verdad que a ti narrativamente en la serie, que es otro lenguaje,
no te hace el mismo servicio que en el A ver, esta es una de las series donde se ve muy bien que los códigos son distintos en un cómic y una serie, Claro. y el montaje es diferente, y la manera de dosificar la información también es distinta. Con razón, o sea, estaba viendo ahora mismo que aquí hay cosas de la cuarta temporada. Entonces, claro, esto ya estamos diciendo que estamos por la mitad como del segundo volumen, pero hay cositas que han tenido que rescatar de Claro. antes. Y lo que me está dando cuenta ahora viendo esto, por salirnos ya del tema narrativo, es el tema del dibujo. A mí el dibujo en esta temporada no me ha gustado casi nada. Sí que es verdad que las estampas que nos deja son la leche, pero la animación, el dinamismo que tiene, el movimiento, incluso decías tú antes de la animación clásica, la sensación de relieve, de formas, Sí. de tridimensionalidad es completamente nula. Es que no hay luz, no hay sombras, para nada, solo en algunos momentos. No le sienta bien el espacio. No, para nada. No le sienta bien el Y eso que a espacio. mí me gustan las historias espaciales, Sí, pero sí, en este formato está muy mal. Pero en los dibujos aquí en el cómic sí está mejor, claro, es estático. O sea, no esperas movimiento. Pero pues, incluso muchos fans han cogido y han recreado las escenas con Photoshop, capturando pantalla, tienen un personaje así y lo van haciendo más grande, y ese efecto de no se está haciendo grande, sino que se está acercando, es el mismo que en la serie. En plan, sí que os ha salido barata la animación, que hacemos esto y la replicamos igual. Entonces sí que es verdad que no me acuerdo cuánto fue de la temporada anterior, cuántos años han pasado, pero la animación sí que es un poco vaga. ¿Que tenemos que tener este formato un pelín más básico para que la serie siga? Bueno, pues a lo mejor es el precio que hay que pagar, porque tampoco es que sea desastrosa. Yo me acuerdo cuando en Netflix estrenaron la adaptación, que es otro cómic que sí que recomiendo, de Yakuza, Amo de Casa. Esa adaptación va a trompicones, le faltan fotogramas, pero es súper divertido. O sea, eso sirve un poquitillo a la comedia que tiene esa serie. Pero igualmente verla porque es cachondísima esa serie, está muy guay. Pero pasa un poco igual. O sea, no llega a ese punto, pero ves que es algo básico. Ves que, oye, aquí han recortado. No han metido toda la pasta que se podía meter, pero, que es algo que también ya se veía en la primera, que no, es algo nuevo. Pero como que se ha notado más en esta al tener masas de negros enormes y ya nos centramos mucho más en lo que son los protagonistas y se percibe mucho más la falta de movimiento, de frames, que en vez de hacer esto, hacen esto. Entonces, claro, se nota muy bien. Sí, la verdad que sí. O sea, a mí, vamos, lo decía un poco más por el estilo, más que por el resultado. O sea, sí, claro. Porque al final, yo qué sé, también estás viendo que Marvel está empezando a apostar otra vez por eso, ¿no? A su estilo, con sus cambios, pero es verdad que la animación Marvel, por ejemplo, X-Men 97, incluso la de la amistoso vecino Spider-Man también va un poco en ese año, que es distinto, pero tiene un rollo distinto, ¿no? O sea, el abandonar el gráfico 3D que se ha impuesto de una manera casi monopolística, ¿no? Entonces, a mí eso me gusta, el ver Invencible de una manera que se acerca mucho al cómic. O sea, esa fidelidad me gusta mucho. Pero sí que es verdad que a mí la temporada me deja un poquito así. No termino de enganchar tanto como a lo mejor podían haber enganchado con la primera. Que la primera es verdad que a lo mejor es la que más hizo lo de coger cosas de otros sitios para recolocarlas. Claro. Por pura lógica, o sea, y además se entendía por eso, porque tenía que ser expectativa una también. Diferente. Claro, y además expectativa y cambio, ¿no? O sea, para ver una literalidad absoluta, pues ya tienes el cómic, ¿no? O sea, es verdad que esto pues genera más fan, genera más dinero, genera más movimiento, ¿vale? Pero es verdad que al final tú también quieres algo un poquito distinto, porque si no tiene mucho sentido, ¿no? Y nada, coincido, el final me gustó mucho, evidentemente, porque te deja con la sensación de decir, ¡ostras! Lo que está por venir. O sea, la escena es brutal, está muy guay, Está muy bien pero y sobre todo además que es eso, que es muy cortita, es lo que tú decías. O sea, te da la sensación de que la temporada ya ha acabado y de repente, ¡paf! Y no es una post-créditos, es que está injertada dentro del montaje antes de los créditos. Sí. O sea, por ese lado muy bien. Cabrones. Bueno, pero ya sabes que esto funciona así. O sea, nada, tiene que hacerte la expectativa. Pero es lo mismo que con lo que decías ahora de que la primera temporada metían cosas que ya iban rescatando. Esto, al fin y al cabo, es burlarse del género de cómics, burlarse de las historias de héroes con mallas y demás. Es hacer una parodia, pero se diferencia de otras parodias, que hay muchas otras. The Voice incluso es una de ellas, que ya hablaremos de The Voice, que eso va a dar para mucho debate. Que estamos grabando esto cuando aún queda por publicarse el último capítulo de The Voice, de la última temporada, vamos, de todo ya. Que vendrán seguramente spin-offs, porque además esto es además de Amazon también. Me acuerdo también una serie que canceló Netflix, que también eran superhéroes, que había uno que era más mayor y luego tenía todo el legado, no me acuerdo cómo se llamaba esa serie, pero también era parodiar superhéroes. Lo que distingue esta serie, que por lo que creo que han ido metiendo cosas de otras temporadas, de otros tomos, de otras grapas, es que también construye su universo. No es únicamente parodiar per se. Es hacer un universo
en el que, pues, por ejemplo, en esta temporada hemos visto muchas similitudes con todo Krypton y demás, pero hay muchas historias paralelas. Por ejemplo, nos han dejado con la miel en los labios con unos personajes que ya salían en temporadas anteriores que vienen de otra dimensión, en cuya dimensión el tiempo transcurre distinto. Eso se ha quedado súper colgado. Totalmente. Pero completamente colgado. De hecho, me vi todas las postcréditos de todos los capítulos. Sí, por si Digo, acaso hay postcréditos y digo, a ver si es que he sido ansiado que pasa el siguiente capítulo y me he perdido cómo me cierran esto. No, se ha quedado colgado. Sí, eso. totalmente. De hecho, hay dos personajes que quedan ahí colgados. Totalmente. O sea, no es solo esa raza que va atacando a la Tierra, sino que hay personajes que ya se han entremezclado con esa trama y han quedado ahí en un limbo. Igual que lo del demonio también ha quedado en un limbo porque se supone que eso va a responder a un futuro a otra cosa. Que eso va a tener algo más. No lo sé. Yo no he leído todos los volúmenes, o sea que tampoco sé con certeza eso. Pero sí que mola ver cómo Kirkman, que además esto lo ha dicho él, también mete algunos cambios con respecto al cómic. Y lo que está diciendo que la serie está sirviendo para corregir cosas que no le gustaron del cómic o que a él le gustaron en su día cuando las hizo, pero no funcionaron con el lector, entonces las está cambiando en la serie. Cosas así. No me refiero solo a que haya cambiado a personajes de sexo, que eso también ha sido criticado y demás, pero es lo que decía él, dice, es que metí solo 1 o 2 personajes femeninos, entonces está cambiando. Sí, está cambiando algunos cambios. Eso es pura lógica. Eso que al final también hay que entender que el cómic responde a un momento preciso y evidentemente pues hay cosas que no se hicieron en su momento pues porque tampoco se planteaba de esa manera, ¿no? Y además a mí eso no me preocupa porque si las cosas funcionan bien, o sea, al final un personaje masculino que tenga que ser masculino, pues no lo puedes cambiar. O sea, no tendría ningún sentido que la protagonista fuera una chica cuando lo estás planteando de la manera en que lo estás haciendo, ¿no? Además es que es toda la historia con la figura paterna, o sea... No, hay un factor de legado, de genética... Totalmente, entonces eso tiene toda la lógica del mundo. Pero es verdad que, oye, que haya cambios, pues me parece maravilloso. Pero bueno, precisamente por eso, o sea, que decía, a mí me parece más criticable, por ejemplo, no ya el hecho de que cambies el sexo de una protagonista, es que si lo piensas al final, es que a las mujeres, a las principales de la serie, las has relegado en esta temporada a un papel bajísimo que no tiene mucho sentido porque el potencial lo tienes ahí, ¿no? Entonces, ahí eso pues sí me parece a lo mejor un poco más criticable a modo narrativo, pero bueno, tampoco le doy mayor importancia, vamos, o sea, que no... Hay otros cambios que no son solo esos, que no penséis que estamos metiéndonos con o contra el no va por eso. Hay otros cambios que, por ejemplo, está indagando y me ha parecido súper curioso y me parece para aplaudir con el tema de Image, que eso seguramente tú sepas más de ello, y es que Image, cuando un autor publica un cómic ahí, no se queda con los derechos, se los queda el autor. Entonces, ¿qué pasa? Robert Kirkman tiene todo su universo. En los cómics, que yo estoy no lo llegué a leer, pero en los cómics hay cómics en los que acaba mezclándose con Spider-Man, por ejemplo. Acaba viendo la dimensión de Spider-Man y teniendo aventuras con él y tal. Claro, eso evidentemente no lo puede hacer. No, claro. Por mucho que ahora Amazon vaya a sacar Spider-Noir, que ya hablaremos también de ella, que en ese momento ya la he visto, pero tengo embargo y no puedo decir absolutamente nada, salvo que la he visto y ya está. Entonces, como trabajan esto es... Vale, queremos hacer este cómic, queremos hacer esta serie, adaptarlo, negociamos los derechos, los negocian, vale, ok, está hecho, lo ponemos, ostras, pero es que hay personajes para los que hiciste spin-offs y ahí tienes un documento de derechos aparte, ¿negociamos esto? Sí, no, entonces hay personajes que no han salido, y de hecho ahí es donde tengo anotado curiosidades, el personaje de Savage Dragon, ese no sale porque tienen que negociar los derechos de eso. No porque no quiera adaptarlo, sino porque ya es otro berenjenal, metes a negociar eso. Totalmente. No es esencial para la trama, pues fuera, lo quito. Pues esos son cambios de los que hablamos. Chorrada, el prota Mark está leyendo un cómic de un perro que es superhéroe y tal. Science Dog. Science Dog. Claro, le han tenido que cambiar el nombre porque no tienen negociado los derechos de ese cómic, que es un cómic que lee el protagonista de la ficción, pero que en la realidad también tuvo su cómic publicado en físico, en spin-off y demás. Entonces, esos detalles son tonterías que el lector percibe y que, bueno, que está guay tener ese juego de buscar esas referencias que han cambiado, pero son cosas que responden a la pregunta de ¿por qué has cambiado esto? Y pues eso, hay un tema de derechos, hay un tema de creatividad, hay un tema de esto no funcionó para la narrativa de lo que pasa después, entonces lo voy a cambiar, ya veréis por qué. Hay muchos cambios. Yo creo que se respeta muchísimo el original, en el sentido de la idiosincrasia, de por qué pasa esta aventura, de qué te estoy pretendiendo contar, de qué humor quiero desarrollar, que eso sí que está intacto. Entonces, me gusta. Y lo que he descubierto de Image, de que le deje a los autores sus derechos, es para aplaudir. Seguramente tenga su letra pequeña, habrá algún autor que diga, sí, pero hay eso también. Sí, no, seguramente. Los contratos son... Pero ya es una diferencia muy grande con DC y con Marvel.
que... Image realmente fue esa explosión, ¿no? O sea, en los 90, cuando el dibujante se convirtió en la estrella por encima del guionista, pues dijeron, ostras, yo aquí no tengo ni el control ni el dinero que creo que me merezco. Y fue cuando Todd McFarlane, Jim Lee, etcétera, etcétera, pues generaron toda la corriente de las editoriales independientes, que son las licencias creativas las tienen ellos, evidentemente. Claro, un día hablaremos de cómo funcionan distintas editoriales o al menos para su adaptación y demás, porque eso es muy curioso, la gente piensa que es eso, que es las dos mayors y ya casi no hay nada más. Pero vamos, mucha gente no conoce Dark Horse, no conoce Image, todo esto. Pues no sé si tienes algo más que añadir, de curiosidades, de alguna opinión más o algo. No, poca cosa más, o sea, lo de siempre, volver también al cómic, no solamente el quedarnos en la serie, ahora mismo los derechos los ha vuelto a coger Planeta Cómic, y lo que es la serie Central Invencible la va a sacar al final en 6 tomos, que al final habíamos dudado antes, son 6 tomos, y si no recuerdo mal están publicados ya 3 de la serie. Y bueno, pues es una buena oportunidad siempre, de hecho es lo que hablamos siempre en el simbionte, ¿no? Que no nos quedemos en la serie y volvamos al cómic. ¿Que os gusta Invencible? Pues al final tiene toda esta serie de spin-offs, de Tech Jacket, de Brit, de los Guardianes, o sea, hay mucho Science Dog, que también lo hemos comentado antes, o sea, hay algún especial de Atom Eve y Rex Explode que también está bastante bien. O sea, hay mucha literatura para hacer. Robert Kirkman está metido en casi todo, hay algunas que no, pero merece la pena entrar en este universo. Mola. Yo por cerrar ya, hay una cosa que he percibido en esta temporada, que no sé si, porque de hecho no lo he comentado con gente en el sentido de ir siguiendo la serie, no ha sido otra serie en la que haya tenido gente en común con la que haya ido comentando, pero hay un detalle que lo estaba viendo con Vicky, estábamos aquí viéndolo, y dije, Oliver está menos morado. Sí, es verdad. Y no sé por qué. A ver, quizás se entiende a razones de que realmente es un híbrido, es un semi-humano, pero está muchísimo menos morado. Sí. Y sí que es verdad que le quita un poco ese toque de extraterrestre y un poco a ese problema que tiene él de intentar crecer y desarrollarse en la Tierra con esa rareza de ser morado y que la gente no sepa quién es realmente. Pero sí, menos mal que no he sido el único que lo ha percibido. Sí, no sé. ¿Tocar el color de la tele? No, se nota mucho. No sé, realmente no lo recuerdo. Si hay una razón que salga en el cómic o si es simplemente producto de la evolución. Es verdad que, aparte de ser menos morado, es un poco más mayor. Sí, claro. Es verdad que el crecimiento, pues ya quedó claro en la anterior temporada, que va mucho más acelerado en su caso. Entonces, yo creo que es esa típica cosa de llamarnos la atención, pero que tampoco tenga mucho más. Sí, bueno, si alguien sabe la explicación, pues así tenemos una manera de animar a que nos comentéis, nos sigáis y demás, que nos viene muy bien que nos sigáis en el canal, que leáis Cómics para Todos, que nos sigáis en la página web porque van a venir sorpresitas y los siguientes programas también vamos a recordar cosas que hemos hecho, que esta temporada estamos muy fuertes. Sí. Hasta luego. Hasta luego, adiós.